Bienvenido. A continuación se presentará la parte 2 del capítulo 3 del libro Érase una vez México en su tomo 2. Ponte tus audífonos, relájate y disfruta el video. El diablo anda suelto, las leyes de reforma. A pesar de la resistencia del ejército liberal, sin victorias de importancia en su haber, y cuando la guerra parecía inclinarse a favor de los conservadores, a mediados de julio de 1859, el gobierno jurista decidió dar el que podría ser su último golpe antes de ser derrotado. Un golpe político que cimbrara a la sociedad, una reforma sin precedentes que garantizará de manera definitiva la separación entre el Estado y la Iglesia. Así, desde Veracruz, Benito Juárez lanzó las famosas leyes de reforma, expedidas entre 1859 y 1863, que representaron un parteaguas en la historia de México, pues significaron el establecimiento del Estado laico. Esta legislación ya no tenía que ver con los fueros y privilegios, ni con las garantías individuales, ni con la igualdad ante la ley. Todos esos temas ya estaban incorporados en la Constitución de 1857. Las leyes de reforma tenían como fin último acabar con el poder político de la Iglesia. Había que darle una lección. Con toda razón, el gobierno liberal responsabilizaba a la Iglesia de la guerra y la acusaba de sostener al ejército conservador con sus recursos. Por lo tanto, era necesario quitarle los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, como escribió el presidente Juárez en el manifiesto con el que justificó la promulgación de las leyes. La primera, promulgada el 12 de julio de 1859, fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Si la Iglesia se había negado a cumplir con la Ley de Desamortización 1856, por la cual, como se ha dicho, aún resultaba beneficiada, con esta ley lo perdió todo. Su necedad, su intolerancia, su arrogancia, al final sumó cero. Los motivos del lobo. En los considerandos de la Ley de Nacionalización, el gobierno hizo una lista de los agravios cometidos por el clero contra la República que resumían los motivos del conflicto. Promovía y sostenía la guerra, quería permanecer al margen de la autoridad civil, prefirió rechazar su propio beneficio y aceptar la ley de desamortización, con la cual la Iglesia hubiera mejorado sus rentas, prefería dejarse perecer a sujetarse a cualquier otra ley que no fuera la suya. El clero era una de las remoras constantes para establecer la paz pública, y estaba en abierta rebelión contra el gobierno. El clero dilapidaba los recursos que le entregaban los fieles en forma de limosnas, derechos parroquiales, donaciones, invirtiendo en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió el desconocimiento de la autoridad legítima y negando que la república pueda constituirse como mejor crea que a ellos convenga. El gobierno liberal expropió todas las propiedades de la Iglesia que pasaron al dominio de la nación sin que la institución religiosa recibiera nada a cambio. La ley estableció además la perfecta independencia entre los negocios del Estado y negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se comprometía a proteger el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra, lo cual implicaba el reconocimiento tácito de la libertad de cultos. Y si bien la ley sobre la libertad de cultos se promulgó casi al finalizar la guerra, diciembre de 1860, fue un paso fundamental, pues los constituyentes de 1857 no se habían atrevido a incorporar el principio de libertad de cultos en la Constitución. México dejaba de tener religión oficial. En su artículo primero, la Ley de Libertad de Cultos estableció que las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país,
como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. La ley de nacionalización fue solo el comienzo. Con la Ley Orgánica del Registro Civil, 28 de julio de 1859, todos los acontecimientos en la vida de los individuos, nacimiento, adopción, matrimonio, muerte, que antes estaban regulados por la Iglesia, desde ese momento serían sancionados únicamente por el Estado mexicano. La ley también fue conocida como Ley sobre el Estado Civil de las Personas. La Ley del Matrimonio Civil, 23 de julio de 1859, también revolucionó a la sociedad. El gobierno aceptaba que la gente contrajera matrimonio por la Iglesia, pero ya no representaba ninguna obligación. En todo caso, era un asunto voluntario y de conciencia. Solo tendrían validez frente al Estado y para efectos jurídicos los enlaces que se realizaran de acuerdo con la nueva ley, la cual estableció que el matrimonio es un contrato civil, no religioso. El gobierno liberal estableció que la Iglesia ya no tendría jurisdicción sobre los cementerios, ni los hospitales, ni instituciones de beneficencia, y en 1863, en plena intervención francesa, decretó la extinción de todas las comunidades religiosas. Este decreto fue lanzado por la necesidad que tenía el gobierno de hacerse de recursos para enfrentar a los invasores. De los conventos clausurados podrían obtenerse y además establecerse hospitales y alojamientos para las familias de los soldados que habían muerto en defensa de la patria. Y aunque reconocía que la profesión de votos de las religiosas era libre, estaba en contradicción con la ley de libertad de cultos, por lo cual las religiosas serían reintegradas a su vida civil y al goce de sus derechos naturales sin más limitaciones que las que prescribían las leyes del país. El primer concierto masivo. Mientras Dios y el diablo se peleaban por las almas mexicanas, la difícil situación económica puso en aprietos a los empresarios y a las compañías de artistas, que debieron hacer gala de su ingenio para llevar gente a los teatros. En noviembre de 1858, cuando el conflicto bélico estaba por cumplir un año, la compañía de ópera italiana, encabezada por Adelaide Cortesí, organizó una función desesperada que terminó por convertirse en lo que se puede considerar como el primer concierto masivo de la historia. El espectáculo se tituló Gran Concierto Promenade a la Parisiense, el cual fue estrenado el 1 de noviembre de 1858. Así se anunciaba, el espectáculo durará de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. El teatro estará dispuesto como magnífico salón, doblemente iluminado, y de modo que la concurrencia pueda disfrutar de la diversión con comodidad en todos los departamentos. Todos los artistas de la compañía, los coros, la orquesta y las bandas contratadas al efecto tomarán parte en el concierto. El pórtico era transformado en un hermoso jardín. Fue una especie de concierto masivo, ininterrumpido, que resultó ser toda una novedad. Registró un lleno sin precedentes y obligó a la empresaría a repetirlo días más tarde. A pesar de la guerra, la gente seguía divirtiéndose con los espectáculos populares. Por último, ¿por qué no acabar con la decena de festividades religiosas que por obligación significaban la constante suspensión de labores? Al fin y al cabo eran establecidas por el clero, con sus consiguientes beneficios económicos. Y así se hizo. El gobierno de Juárez prohibió la asistencia de los funcionarios a los actos públicos de culto y estableció el calendario de días no laborales, los domingos, el 1 de enero, jueves y viernes de la Semana Santa,
jueves de Corpus, el 16 de septiembre, el 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre. Con las leyes de reforma quedó establecido que México sería un estado laico, en el que no tendría injerencia ninguna institución religiosa, ni habría religión oficial, ni su gobierno participaría en ningún acto público de culto, ni su política estaría determinada por las creencias religiosas. Habían concluido más de 300 años en los que la Iglesia y el gobierno fueron casi uno mismo. Dios era juarista. Aunque las leyes de reforma parecían la última voluntad de quien agoniza, la nacionalización de los bienes del clero encendió el ánimo de la incipiente clase media. De pronto, una parte de la sociedad vio la posibilidad de hacerse de un pedazo de tierra, una propiedad, un terreno, lo que propició que las filas del ejército liberal se engrosaran con voluntarios. Aún así, el gobierno sabía que si no llegaban los triunfos militares, a las leyes de reforma se las podía llevar el diablo vestido con sotana. El gobierno conservador no le estaba pasando mejor. Si bien creían tener la victoria a su alcance, hacia finales de 1859 recibieron un duro golpe. La Iglesia volvió a hacer de las suyas. Al clero le pareció que había invertido demasiado en la guerra y no veía resultados claros, por lo que le retiró su apoyo económico a los conservadores. Por si fuera poco, al interior del partido se vivía una cena de negros con todo tipo de envidias, grillas, rumores y chismes que terminaron por obstaculizar la campaña militar. En los 3 años que duró la guerra, los conservadores tuvieron 4 presidentes, el más importante por su talento militar y visión política. Fue el general Miguel Miramón. Miguel Miramón gobernó el país durante la Guerra de Reforma y prácticamente desde el campo de batalla. Tenía 27 años cuando asumió la presidencia de la República por parte de los conservadores. El presidente más joven en la historia de México, fue el gran vencedor de los liberales durante casi toda la Guerra de Reforma, el mayor enemigo de Juárez, y tenía una visión política distinta a la de otros miembros de su partido. Aunque conservador, estaba lejos de las posiciones radicales. A su juicio, los males del país se encontraban en la administración. De ahí que el ciudadano de la hacienda pública, la aplicación expedita de la justicia, el ingreso nacional, el bienestar individual y la educación fueran los principios de su gobierno. No contempló, sin embargo, el problema de fondo: limitar el poder político de la Iglesia y menos aún la posibilidad de tener en circulación las propiedades del clero en beneficio de la economía nacional. Apoyó el Segundo Imperio y murió fusilado con Maximiliano el 19 de junio de 1857. Al concluir 1859, la guerra se encontraba en un impasse y ambos gobiernos estaban desesperados. Y ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Liberales y conservadores conocían la importancia de contar con apoyo exterior, ya fuera en términos de reconocimiento de gobierno, ya fuera en términos materiales o económicos. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores. El gobierno de Estados Unidos, que estaba pendiente de la situación en México, aprovechó la coyuntura para tratar de llevarse una rebanada grande del pastel. Para nadie era un secreto que desde hacía tiempo la Casa Blanca le tenía echado el ojo al istmo de Tehuantepec, y a algo ya habían pactado con México desde 1853, pero querían más. Enterados en Washington de la desesperada situación en la que se encontraban los liberales y conservadores, el gobierno del presidente James Buchanan envió a México a su representante, Robert McLean, para proponer un tratado en el que ofrecían reconocimiento, apoyo material y económico, amistad y buena vecindad, claro, a cambio de algunas condiciones nada ventajosas para México.
Los conservadores no lo pensaron dos veces, rechazaron cualquier tipo de ayuda o tratado con Estados Unidos. Desde tiempos de la consumación de la independencia desconfiaban del vecino del norte, por su origen protestante, su demostrada ambición y la amarga experiencia de Texas. La guerra del 47 y el asunto de la Mesilla miraban con recelo a los norteamericanos y entre más lejos estuvieran, mejor para todos. Robert McLean no se decepcionó de la respuesta conservadora, tampoco le sorprendió y marchó optimista a Veracruz por ofrecer el mismo trato al gobierno de Benito Juárez. Su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, fue el encargado de negociar con el estadounidense, y de las pláticas surgió el famoso Tratado de McLean-Ocampo. El gobierno mexicano se comprometía a conceder a perpetuidad el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías por 3 vías de paso en territorio nacional, las cuales estarían en los hechos, bajo control y administración de Estados Unidos. La primera de Matamoros a Mazatlán, la segunda de Nogales a Guyamas, y la tercera y más importante, pues representaba un sueño comercial para Estados Unidos, era a través del istmo de Tehuantepec. El asunto del tránsito por el istmo estaba establecido desde diciembre de 1853 en el tratado que el gobierno de Santa Anna había firmado cuando vendió la Mesilla a Estados Unidos. Sin embargo, la gravosa novedad en el Tratado de McLean-Ocampo fue que se otorgaba a perpetuidad, o sea, para siempre, el derecho de tránsito a favor de Estados Unidos. Pero además se estipuló que el gobierno estadounidense podía enviar tropas a México para garantizar la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por alguna de las rutas establecidas, ya fuera a solicitud de las autoridades mexicanas o bien de manera discrecional. La combinación era explosiva: libre tránsito de mercancías y tropas norteamericanas en México. Sin duda, representaba un par de ases para Estados Unidos. Para taparle el ojo al macho y vender el asunto de que imperaba la reciprocidad más absoluta, quedó establecido que México también podría auxiliar militarmente a Estados Unidos en caso de que fuera necesario. La cláusula seguramente provocó las carcajadas de más de uno. No se necesitaba ser una lumbrera, un profeta o un sabio para saber que esta circunstancia jamás ocurriría. El tratado fue firmado el 14 de diciembre de 1859 por Melchor Ocampo y Roberto McLean, después de disfrutar de un aromático café de la parroquia. Aun sin que entrara en vigor, la sola firma del ministro estadounidense significaba que Estados Unidos le otorgaba su reconocimiento a Benito Juárez, y por lo tanto el gobierno conservador era el ilegítimo. Y aunque los gobiernos de Estados Unidos y México sabían que el tratado entraría en vigor hasta que sus respectivos congresos lo ratificaran, los norteamericanos decidieron adelantarle al gobierno liberal su regalo de Navidad. A sabiendas de que en México no había congreso por la guerra, para ellos era suficiente con que el presidente Juárez lo autorizara, y así fue. Con Estados Unidos de su lado, los liberales comenzaron el año de 1860 con nuevos bríos y grandes esperanzas. La balanza no tardó en inclinarse hacia la causa juarista. En febrero, el general Miramón hizo un último intento para derrotar a Juárez. Sintió el puerto de Veracruz y para asediar la ciudad también por mar ordenó la compra de 2 barcos, el Marqués de La Habana y el general Miramón. Ni tardo ni perezoso, Juárez invocó el Tratado McLean-Ocampo para solicitar el apoyo militar de Estados Unidos. Las embarcaciones conservadoras fueron declaradas piratas por el gobierno liberal, y naves norteamericanas salieron para interceptarlas y capturarlas. Decepcionado, Miramón se vio obligado a levantar el sitio, y sin el apoyo económico de la Iglesia para continuar sufragando la guerra,
comenzó la debacle conservadora. Aunque el gobierno liberal recibió apoyo estadounidense, la integridad territorial del país se mantuvo a salvo. El Tratado McLean-Ocampo fue rechazado por el Congreso norteamericano. Los senadores de los estados del norte consideraron que si lo ratificaban, los estados sureños, defensores de la esclavitud, fortalecerían su posición en momentos en que era inminente el conflicto entre los estados del norte y los del sur. La guerra, llamada de secesión, no tardó en comenzar. Estalló el 12 de abril de 1861. ¿Juárez vende patrias? Los enemigos de Juárez lo acusan de que quiso vender el país con el Tratado de McLean-Ocampo. De ningún modo puede afirmarse que tuvo intención de vender territorio. Los pasos establecidos en el tratado eran para tránsito comercial, aunque al otorgarlos a perpetuidad y permitir la entrada de tropas estadounidenses sí puso en riesgo la soberanía nacional. Es imposible saber si calculó el riesgo, pero el hecho objetivo es que al final se salió con la suya, y el negocio fue redondo a favor de la causa liberal. Por otra parte, los conservadores tampoco tenían mucho respeto por la soberanía nacional. En su desesperación, el general Miramón cometió un grave error. Pidió un préstamo a la Suiza Hecker, por el cual recibió 1.000.000 de pesos contantes y sonantes, pero se comprometió a pagar 15 millones. Este préstamo, que no reconoció el gobierno de Juárez, fue uno de los pretextos para la intervención francesa, porque por diversas componedas el gobierno francés lo asumió como propio. Todo lo que pudo salir mal le salió bien a Juárez. El gobierno liberal no comprometió la soberanía nacional, recibió apoyo material y económico estadounidense y con las leyes de reforma en mano lanzó una contraofensiva militar contra los conservadores que concluyó con su derrota el 22 de diciembre de 1860 en Capulalpan. La guerra había llegado a su fin. El presidente Juárez regresó triunfal a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Sin duda, como escribió el historiador José Fuentes Marre, Dios había demostrado su filiación juarista.